está en comunicación ya la doctora Paola Aguirre. En realidad el contacto nosotros lo programamos para hablar sobre esta postura del exministro Iván Lima, que tiene que ver con la amnistía para los presos políticos. Primero, que admitió que hay presos políticos, pero doctora, yo le agradezco mucho por este contacto. Antes de entrar a ese tema, no puedo dejar de consultarle sobre lo que está pasando en el sistema de salud cruceño y la inatención del gobernador. Ayer los trabajadores de salud, los profesionales en salud lo esperaron durante todo el día y recién para el 4 de febrero les ha tirado la fecha para atenderlos porque tiene una agenda muy apretada. ¿Cómo ven esta situación desde la Asamblea? Tenemos hospitales de tercer nivel cerrados, sin atención al ciudadano, y a pesar de todo, parece que hay cosas más importantes para el gobernador. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la ciudadanía cruceña. Es verdaderamente indignante, no solamente para nosotros como actores de oposición al masismo y al régimen de coalición que ha sostenido con Mario Aguilera a lo largo de este año de gestión, sino también un acto de menosprecio para todos los ciudadanos cruceños y bolivianos que viven en este departamento y que demandan atención oportuna y eficiente de todos los niveles de salud y particularmente de los hospitales de tercer nivel, que son los que administra el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. Esta situación nosotros la venimos denunciando desde hace varios meses atrás. El gobernador en suplencia, Mario Aguilera, ha priorizado cemento, ha priorizado obras en provincias precisamente que son afines al movimiento al socialismo y ha dejado de lado cuestiones esenciales para la ciudadanía cruceña, como ser salud, como ser prestación de servicios para adultos mayores, para niños administrados, hogares en realidad de niños administrados por personas que pertenecen a la Iglesia Católica, entre otros tantos servicios que fueron, pese a las limitaciones económicas, cubiertos en su totalidad durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y que ahora se ven absolutamente desatendidas, no solamente porque el gobernador en suplencia Mario Aguilera no ha tenido una voz de reclamo frente a los recortes presupuestarios del centralismo, sino porque además lo poco que ha administrado, lo ha administrado mal, dejando de lado estas áreas sensibles de la sociedad que demandan atención oportuna y que le ha generado una serie de conflictos sociales que se van a ir profundizando cada vez más porque la ciudadanía no entiende si una voz institucional ha sido silenciada o no. Reclama atención oportuna y es verdaderamente inhumano lo que está pasando ahora en los hospitales de tercer nivel, donde la gente prácticamente queda sin atención pese a atravesar situaciones de salud de extrema urgencia que requieren de atención inmediata. Y es insultante también de que el gobernador Mario Aguilera señale que tiene otras reuniones prioritarias en su agenda, cuando esta cuestión es una cuestión vital, es una cuestión para muchas personas de vida o de muerte que no pueden esperar trámites burocráticos o mala voluntad política para poder darle una solución de fondo. Esto demuestra además de que es falso el discurso del movimiento al socialismo y particularmente de Luis Arce, cuando señalaba que requería de autoridades aún de oposición, pero que coordinen con él en temas estructurales para las instituciones. Mario Aguilera ha viajado más veces a La Paz para reunirse con Luis Arce en reuniones que no han tenido ningún tipo de productividad para Santa Cruz y no tiene la capacidad para recibir a los actores del sector salud que puedan dar una solución de fondo a este problema que está lacerando la vida de los cruceños y los bolivianos que vivimos en este departamento. 30 ítems le entregaron al CEDES hace una semana atrás. Y hay como que un agradecimiento desbordante, según lo que dicen los trabajadores, los profesionales en salud, con estos 30 ítems que prácticamente no alcanzan para nada. No alcanzan para nada por una sencilla razón. Primero, porque la deuda de ítems con el departamento de Santa Cruz es una deuda histórica. Y el movimiento al socialismo, estando más de 18, ya casi 20 años en el poder, no solamente no ha cumplido con las expectativas y las necesidades del pueblo cruceño, sino que continuamente ha discriminado a este departamento por ser un departamento de oposición y ahora, aprovechando el contubernio político que hay en la gobernación cruceña, tanto entre asambleístas
de la línea de Mario Aguilera con asambleístas del movimiento al socialismo, como el propio contubernio que tiene Mario Aguilera con el presidente Luis Arce, no le da ningún tipo de resultado y en realidad estas son paños fríos que pretenden proyectar a la ciudadanía una especie de actitud de dádiva por parte del gobierno para con el sector salud cruceño. Esto no se va a solucionar en tanto y en cuanto, por ejemplo, el gobierno central, el gobierno de Luis Arce, no cubra las competencias que constitucionalmente le corresponden. No hay dinero en la gobernación, pero aún no habiendo dinero en la gobernación, en la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, todos los años se tenían que destinar millones y millones de bolivianos para pagarle sueldos a los trabajadores de salud a fin de que no dejen en desatención a la ciudadanía cruceña. Entonces creo que existe más un afán de limpiarle la cara, de lavarle la cara al gobierno, que de buscar soluciones de fondo, y el problema es que para buscar soluciones de fondo necesariamente la cabeza de una institución debe interpelar al nivel central del Estado, y eso es lo que el gobernador Mario Aguilera no ha hecho ni va a hacer, y esto por razones obvias. Ha llegado al cargo precisamente tanto él como la directiva actual de la Asamblea Legislativa Departamental de la mano y de los votos del movimiento al socialismo. Bueno, doctora, ya entrando en el tema en cuestión, ¿qué le parece esta propuesta del ex ministro Lima de dar indulto a, por un lado, que acepta que hay presos políticos, ¿no? Y dar indulto tomando en cuenta el año del bicentenario? El ministro Lima es un personaje nefasto dentro de lo que ha sido la gestión gubernamental del presidente Luis Arce. Él ha sido la mente que ha diseñado todas las estrategias para que Luis Arce pueda mantenerse en el poder a costa de la existencia de presos políticos, y desde su rol de exministro de Justicia. Y gracias a él, precisamente, no solamente operan en Santa Cruz, por ejemplo, el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho, así como también lo fue de Marco Antonio Pumari, de la propia expresidente Yanine Áñez, sino también que el ministro Lima fue quien digitó el golpe institucional que la gobernación cruceña recibió el año pasado, precisamente en el mes de enero, ya pocos días de cumplirse un año desde este nefasto hecho que ha sentado un precedente grave para la democracia y la vida institucional de la gobernación cruceña. En realidad, el exministro Lima trata de tirar globos de ensayo, primero porque no es coherente con su discurso. Él es la persona que menos condiciones tiene para hablar de la existencia de presos políticos, y no porque no los haya. Él ha sido quien ha provocado la existencia de presos políticos en nuestro país durante el gobierno de Luis Arce. En segundo lugar, si es de humanos corregir, y él se da cuenta en determinado momento de su gestión de que todos estos procesos en contra de Luis Fernando Camacho y otros actores de la Revolución Ciudadana del 2019 no constituían delitos, pues también su condición de ministro de Justicia, en lugar de estar preocupándose por hacer referéndum o sugerirle referéndum a Luis Arce, pudo haber solicitado en esa condición la emisión de decretos presidenciales para la amnistía y el indulto en caso de tratarse o de considerar que estos eran viables para los presos políticos existentes en el país, que dicho sea de paso, no solamente son Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez y Marco Antonio Pumari, sino otras centenas de personas que se encuentran actualmente perseguidas o presas por el régimen antidemocrático de Luis Arce. Y tercero, creo que este discurso es un discurso más de cálculo político, porque en realidad no despierta reacciones en la oposición, dado que este señor no tiene ningún tipo de solvencia ni de credibilidad en su palabra. Pero sí ha despertado reacciones en el ala vista, quienes han acusado al gobierno de Luis Arce de tener algún tipo de pacto político con Luis Fernando Camacho, con la derecha o con la oposición, tal como ellos mismos han declarado. Entonces creo que el ministro Lima no tiene ningún tipo de sinceramiento en sus declaraciones y en realidad aprovecha el escenario político para darle una pantalla de credibilidad a este falso discurso de reconciliación o de pacto social
que en el marco del bicentenario el presidente Luis Arce lanzó hace unos pocos días, pero que está lejos de convertirse en realidad, porque para que esto suceda, para que Bolivia pueda recibir el bicentenario en condiciones institucionales de vida democrática, saludables, con respeto a la ley, con respeto a la institucionalidad, con respeto a la justicia y a la legalidad, definitivamente Luis Arce debería dar un giro de timón totalmente radical, y mientras esto no suceda, pues no va a haber ningún tipo de pacto social, porque al contrario de lo que dice Luis Arce, ha profundizado la polarización del oriente y del occidente en nuestro país, ha elevado considerablemente el número de presos políticos y ahora mismo no sabe darle ningún tipo de solución para necesidades básicas de la ciudadanía, como son las largas filas de combustibles que nuevamente estamos viendo en las calles, por lo menos en el departamento de Santa Cruz. La cotización paralela del dólar, que ha encarecido una serie de productos de importación y otros productos derivados por el impacto que tiene esta moneda en la economía boliviana, entre otras cuestiones que los bolivianos demandan, que los bolivianos reclaman y que Luis Arce no está en las condiciones de dar. Creo que si hay algo de cierto en el discurso del el exministro Lima, es la notoria desesperación que tienen por la pérdida considerable de legitimidad, porque creo que ahora mismo Luis Arce es el gobierno más impopular de América Latina y en el haber también de la vida democrática de nuestro país, y están en el borde de la desesperación porque saben que democráticamente hablando no está en condiciones de apuntar a una de reelección, ni mucho menos de ganar elecciones. Pero creo que estas declaraciones deben llamar la atención de la oposición, no para pensar en amnistía o indulto, porque Luis Fernando Camacho ha sido categórico: no vamos a pedir perdón o solicitar amnistías o indultos por hechos que no constituyen ni van a constituir nunca delito, porque esta es una farsa que ha montado el gobierno de Luis Arce para criminalizar la Revolución Ciudadana del año 2009. Él lo ha dicho antes y lo sigue manteniendo. Luis Arce ha mandado emisarios a Chochocoro para pedirle a Luis Fernando Camacho, para hacerle propuestas a Luis Fernando Camacho de libertad, de amnistía, indulto, y él en ningún momento ha considerado tal posibilidad, porque me parece que como líder de la oposición, puedo decir, es el único que se ha mantenido en la línea de la coherencia de decir: con los masistas no se negocia, con los masistas no se tranza, y nosotros no vamos a través de ningún acto, criminalizar lo que ocurrió en el 2019. Y eso es lo que pretende Iván Lima y Luis Arce: negociar la revolución popular del año 2019 y en su caso considerar de que estas fueron delictivas a los fines de que la gente en su desesperación puedan acceder a algunos de estos tipos de beneficios penitenciarios. Eso fue lo que pasó con el caso terrorismo, recuerde usted. En realidad no hubo un enjuiciamiento de los hechos de fondo. Los condenados que hay en el caso terrorismo son personas que se dieron a las extorsiones del gobierno de Evo Morales y firmaron procedimientos abreviados para declararse culpables sin que existan pruebas de fondo que acrediten tales hechos. Es en el gobierno de Yanine Áñez que este proceso se extingue. Y eso es como oposición, como creemos, y como voceros de Luis Fernando Camacho, tal como él lo manifestó el día de ayer, que estamos esperando de que exista un cambio en la vida democrática de nuestro país, y que cuando se restaure una justicia medianamente competente, independiente e imparcial, estos procesos se extingan como corresponde, porque esa es la única salida jurídica que respete la historia que este pueblo ha escrito el año 2019 y que va a volver a escribir en urnas el próximo mes de agosto de este año. Doctora, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Siempre a su disposición, muchas gracias.